¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos haciendo el aguante en el día viernes para comenzar la charla con el profesor Ignacio Melano. Profesor, como para redondear un poquito, porque tiene un largo historial. Se está uniendo. Hola Mechi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Mientras tanto vamos a buscar... Qué grande, Mechi ahí saludando. Mientras tanto estamos esperando que se sume más gente. Hacemos un poquito de aguante. Mientras tanto, amenizando al mejor estilo DJ abuelo, en mis viejas épocas allá en 2016, 2017 al principio, cuando comenzamos la cursada en la Universidad Nacional de Hurlingham. Ahí con Mechi, con Juan, con Gonza, un montón de gente de aquella época. Andábamos haciendo las reuniones, las fiestas y todos los eventos que se daba que podíamos hacer en la universidad. Bien, pero no es de eso lo que vamos a hablar en el día de hoy, vamos a hablar de otras cosas. Así que bueno, esperando a que se sume gente. Vamos a matizar con un poquito de música en vivo. Bueno, Miguel, cuando quieras, abrí tu vivo y me sumo como espectador y te mando permiso para poder salir con vos. Muy bien, ahí ya lo tenemos al profe. Me está mandando un WhatsApp. Y ya arrancamos, con lo cual nueva música. Se unió Carlita, bienvenida Carlita, ¿cómo va? Ahí estamos, Carla Tache, ¿cómo estamos? Bien, todos los que quieran hacerle consultas al profe y no las hayan mandado anteriormente, pueden hacerla en este momento. Mientras tanto, esperamos que aparezca el profe por ahí, que se sume al vivo. Bien, saluda a Carlita, muy bien, se va sumando gente. A ver, ¿cómo era acá? A ver si era así como esto. Me parece que no. Estoy haciendo lío, quiero innovar. Y estoy haciendo lío, a ver si con esto funciona. No funciona. Coaching. ¿Te subo como coaching? Ahí. Vamos con esta. Eso es trambólico, diría un amigo mío. Esa es otra de sus cuentas. Coaching for Climbers. Espero haberlo pronunciado bien, mi profesora de inglés me va a matar. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Aquí estamos, Miguel, ¿cómo estás? Bien, realmente un placer tenerlo acá en estas charlas locas que hacemos en Buena Vida Fitness. Ahí se va sumando gente, bienvenidos todos. Genial, genial. La verdad que hoy estoy nervioso. Normalmente en estas charlas estoy bastante distendido, así como muy alocado. Y hoy estoy como un poquito tenso. ¿Por qué? ¿Por qué un poquito tenso? Ya está. Estamos entre colegas, Miguel, estamos entre colegas. Me traje el mate para ver si con eso me calmaba un poquito, así que tenemos acá el equipito, el mate, Perfecto, para perfecto. aflojar un poco. Bien, gente, para los que van sumándose del otro lado, les voy a pasar. Yo sé que a él mucho esto no le gusta, es bastante tímido. Le voy a pasar el pequeño historial que tiene el prontuario, diría un amigo mío, del caballero que tenemos aquí enfrente. Básicamente es profesor de educación física, recibido en el IMSETM, ¿es correcto? Sí, en el instituto de acá de Luján, digamos. Bien, no solamente se quedó con eso, que siguió estudiando licenciada en educación física en la Universidad Nacional de Luján, magíster en ciencias sociales y humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Vamos bien hasta ahí?
Perfecto, perfecto. Todo esto, vos sabés, como yo te dije, con que seamos una charla entre profes, eh, está súper bien. Está súper Y bien. Bueno, como además profe, de eso, con eso cierro, ¿eh? Además dale. de eso es profesor en la Universidad Nacional de Hurlingham y en la Universidad Nacional de Luján. Profesor e investigador en ambas universidades. Pero, pero lo que quiero destacar de todo este currículum es que es cofundador de Coaching for Climbers, espacio creado para la formación y acompañamiento y entrenamiento mental, emocional de los escaladores. Y acá entramos con el tema de entrenamiento mental. Acá entramos. Acá entramos. Bienvenido a la Argentina. Tomé un poco las preguntas que fuiste juntando, y la verdad que están muy buenas. Entonces armé, como vos sabés que soy así, que me gusta un poco preparar las instancias y de charla y demás, armé una especie de recorrido para que vayamos como tocando varias consultas. La verdad que no me acuerdo los nombres de quiénes eran los que la habían hecho, pero me parece que en una charla así amena podemos ir recorriendo por ahí varias de esas cosas, y si alguno y alguna que está del otro lado tiene alguna consulta, la escribe, te la manda vos me la haces a mí, como quieras. Lo hagamos lo más dinámico que Lo la vamos, lo virtualidad se vamos puede. agregando. Exactamente. Excelente. Bueno, Miguel, decime vos, ¿por dónde querés que arranquemos? Arrancamos por una sencillita. ¿Qué es el entrenamiento mental? Ya que estamos, empecemos con el tema. Empecemos por el principio. Bueno, el entrenamiento mental vendría a ser aquel espacio, aquella dedicación que nosotros le ponemos y que forma parte de nuestro entrenamiento común, ¿sí? Cotidiano. Por lo tanto, no lo tenemos que pensar como una instancia separada del entrenamiento físico, porque en el entrenamiento físico, por más que nosotros no querramos, estamos entrenando nuestro cerebro también. Entonces, lo que tenemos que tratar de potenciar es, o reflexionar es de qué manera nosotros le estamos enseñando a nuestro cerebro a realizar los ejercicios motores o el entrenamiento motor que estamos haciendo en el gimnasio, en nuestro deporte y demás. Eso en términos generales, ¿no? Para evitar pensar que el entrenamiento mental es solamente cuando estás haciendo una actividad concretamente específica para eso, sino que siempre estamos trabajando con el movimiento, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con nuestra mente. Bien. Ahora, en el último tiempo hay una visión holística respecto eh, a los deportes y a los deportistas en sí mismos. Entonces empezaron a fragmentar, me parece que esto es interesante y es un poco como llego yo, las barreras epistemológicas, digamos, de los diferentes campos. Me refiero, teníamos conocimientos de la psicología deportiva respecto a cómo Sí. el sujeto opera en determinada situación de estrés y demás. Teníamos algunas investigaciones desde la sociología respecto al funcionamiento de los deportes y de los agentes que lo llevan adelante en la estructura capitalista, etcétera, etcétera. Teníamos algunas reflexiones más de la antropología. Después apareció hace bastante poco el coaching, que es ahí un poco por donde yo me metí también, y la neurociencia, que viene a Sí. dar, la verdad, una base científica a un montón de cosas que ya se venían trabajando antes. Entonces, de hecho, hay una pregunta por ahí que había hecho alguien de qué relación tiene esto del entrenamiento mental y la gestión emocional con la neurociencia, y la verdad que es muy Sí. fuerte. Es muy fuerte y ya vamos a estar por ahí. Entonces, en primer lugar, es como tratar de ubicarlo dentro de las disciplinas que conforman este campo del entrenamiento mental y la gestión emocional. ¿Sí? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de entrenamiento mental? Bueno, hablamos de entrenar funciones cognitivas específicas. ¿Sí? ¿Esto qué Bien. significa? La capacidad, por ejemplo, de planear, de resolver un problema, de concentrarnos, de inhibir las distracciones que nos alejan del objetivo. Y para esto me parece interesante, hay un concepto, no quiero volverme muy teórico, vos, Miguel, cualquier cosa me cortás y me decís, no, pará, cambiemos rumbo, sí, como quieras. Hola, Sol. Eh, las funciones ejecutivas vendrían a ser la disposición de nuestras capacidades cognitivas para lograr un objetivo. Entonces, Bien. en este sentido ¿Eso es, tiene algo que ver con las habilidades motrices? claro, por ejemplo, nosotros vamos a ver
qué funciones ejecutivas, que son del plano cognitivo, son las más óptimas para desarrollar determinada capacidad o determinado movimiento, determinado gesto motor. ¿Sí? Vamos. Entonces, básicamente, cuando un deportista gestiona mejor sus funciones ejecutivas, tiene un mejor rendimiento. ¿Sí? Y digo deportista en términos generales, pero después vamos a ver que cada deporte tiene la especialización en distintas funciones ejecutivas que va a tener que adquirir. Ejemplo, no es lo mismo, vamos a encontrar algunas similitudes entre un jugador de básquet y un jugador de handball respecto a las funciones ejecutivas, me refiero a la visión espacial, la lectura de la trayectoria, la anticipación, porque son deportes que requieren más o menos de las mismas funciones ejecutivas. Ahora, si pensamos en natación, en comparado con cualquiera de estos deportes, las funciones ejecutivas son totalmente distintas. Entonces, y acá respondiendo a una de las preguntas que había por ahí, que decía si el entrenamiento mental me va a ayudar al entrenamiento físico. El entrenamiento mental es parte de tu rutina de entrenamiento. O sea, es algo que vos ya estás trabajando por más que no sea un objetivo tuyo. El tema que es darte cuenta de que lo estás trabajando y una vez que lo conoces, empezar a gestionar esas funciones ejecutivas, gestionar tu contexto, para tratar de optimizar tus resultados en el deporte que sea que estás practicando. Digo, si bien yo me dedico a la escalada puntualmente en esto, trato de poder hacer una charla más abierta para que sea para los distintos deportistas que están ahí, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Vamos bien. Con lo cual, a ver si llegamos a entenderlo, o por lo menos lo entendí yo. No solamente estamos hablando del gesto técnico que yo voy a realizar, sino lo que engloba la totalidad del manejo del cuerpo y del manejo de mi cabeza para utilizar mi cuerpo de manera óptima. Exactamente. De hecho, aparece algo muy, muy interesante a partir de la neurociencia, ¿sí? Que es evidencia científica, evidencia empírica, de en qué parte de nuestro cerebro se alojan, por ejemplo, las emociones. ¿Sí? Entonces, cuando, a ver, todos conocemos y estudiamos seguramente, ya cursaste en entrenamiento en la Facu, el aprendizaje motor y el sistema piramidal, ¿sí? De cómo nace en el córtex y empieza a bajar por la médula y se conecta con los músculos. Ahora, lo que hace la neurociencia es indagar muy finamente en las relaciones y en las conexiones que hay entre la corteza, donde está alojada la zona motora 1, que es la zona principal, con las otras zonas del cerebro, por ejemplo, que tienen funciones importantes con el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema por el cual se regulan las emociones. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, que es que desde la neurociencia se considera que un movimiento no puede definirse como algo aislado, sino que un movimiento está relacionado con lo cognitivo y lo emocional y lo sensorial que ese sujeto tiene asociado a ese movimiento. ¿Sí? Por ahí acá si lo estamos pensando... Bien, entonces podríamos decir que no solamente es el conocimiento sobre ese movimiento, sino que es un cúmulo de conocimientos además de ese movimiento específico. Sí, de conocimientos y de emociones. Y aparte, acá tenemos que ver, y entra, la verdad que es muy interesante, cómo la cuestión emocional condiciona mucho la cuestión motora. ¿Sí? Vos pensá esto, si todos los humanos fuésemos calcos, y todos procesásemos las emociones de la misma manera, frente a un estímulo, nuestra reacción sería exactamente la misma. Porque nuestro cerebro lo que nos lleva es adaptarnos en un carácter evolutivo, adaptarnos a nuestro contexto para garantizar nuestra supervivencia. Esa es su función principal, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviésemos toda la misma estructura y procesásemos las emociones de la misma manera, frente a un desafío todos actuaríamos igual, frente a una competencia todos actuaríamos igual, sin embargo eso no es así. Por ejemplo, hay deportistas que
en la zona de entrenamiento rinden muchísimo, y sin embargo cuando van a jugar los partidos, no llegan a su máximo nivel. Entonces, ¿cómo Bien. puede ser? Supuestamente motrizmente es el mismo sujeto. Bien, y ahí también quiero mencionar algo con respecto que hay un estudio con respecto a los referees de fútbol, en donde se les daba la capacitación y se les planteaba una situación en un video en vivo, cómo cobrarían determinada infracción en ese momento. La misma situación, el mismo video con audio de cancha, lo cobraban diferente o por lo menos tenían una apreciación distinta de lo mismo. Entonces ahí estamos viendo cómo el entorno también influye no solamente en la parte motriz, sino también en la parte de cognitiva decisiva. Exactamente. Nosotros, el contexto hay una parte de nuestro cerebro, no voy a entrar en cuestiones anatómicas para no aburrirlos, que se encarga de percibir a través de los distintos sentidos las variables que están en nuestro contexto. Según lo que percibe, esa información es procesada y nos predispone a una actuación determinada en función de la información contextual. Es más, antes de que hay una parábola que es muy interesante en la neurociencia, que se mete con el libre albedrío. Vos fíjate hasta qué punto están estudiando esto, porque dice que frente a un estímulo, el sujeto, voy a hacer de esto como si fuese el electrocardiograma, actúa, o sea, se activan las redes neuronales del movimiento como respuesta antes de que el sujeto tenga conciencia del estímulo. Es decir, que muchas veces actuamos de forma por reflejo a ese estímulo. Ejemplo, te estás bañando, se te patina el jabón y lo agarrás con la mano, ¿sí? Antes de que toque el piso. Bien, vos no tuviste tiempo de ser consciente de que vos tengas conciencia de eso, simplemente tu cuerpo reaccionó antes. Reaccionó. Entonces, ¿fuiste libre de agarrar el jabón? Bueno, es interesante para pensarlo desde otra forma, pero lo que planteamos acá es cómo el contexto y nuestro cuerpo está siempre buscando información para adaptarnos mejor a la situación que estamos atravesando. Y esto es bañándote o esto es practicando un deporte, sea handball, sea fútbol, sea vóley, lo que sea. De hecho, hay varios deportistas que a partir de tener un coach, a partir de empezar a hacer entrenamiento emocional y entrenamiento mental, cambiaron radicalmente su rendimiento. Ejemplo, el más conocido es Roger Federer. Ustedes si buscan videos de Federer de años anteriores, hasta antes que cambie de coach, era un buen jugador con buenas aptitudes, pero que se frustraba muchísimo. Muchísimo, rompía raquetas y demás. Se encontró con un coach que le permitió cambiar el lugar desde cómo procesaba las emociones del partido. Y ahí pasó a ser uno de los grandes de la historia mundial. ¿Sí? Habíamos hablado hace un ratito de funciones ejecutivas. Digo, porque hay algunos profes que están ahí y me parece que esto le puede llegar a servir. Básicamente se clasifican las funciones ejecutivas en términos generales. Después vamos a ver que cada deporte tiene lo suyo, en dos grandes grupos, las funciones ejecutivas centrales y las funciones ejecutivas superiores. Básicamente, las centrales es tu capacidad de memoria, y esto tiene que ver con una pregunta que había hecho alguien respecto a los palacios mentales. ¿Sí? Sí. Bueno, los palacios mentales es una técnica específica para mejorar tu memoria a corto plazo. ¿Sí? Es una técnica concreta donde, por ejemplo, vos te imaginás y te proyectás en una habitación y dentro de esas habitaciones empezás a dejar algunos objetos. Vieron que hay algunos juegos, por ejemplo, que te dicen, bueno, te empiezo a nombrar X cantidad de objetos y andá acordándotelo. Entonces yo te digo, por ejemplo, cuchillo, manzana, shampoo, motosierra, televisor. Bueno, si vos estás habituado en esta técnica, te armás una casa, empezás a transitar mentalmente por esa casa y en cada una de las habitaciones empezás a dejar algunos objetos. Cada uno de esos objetos.
Exactamente, es una técnica bastante fácil para después, cuanto más cuanto mayor contraste haya entre el objeto y el lugar donde lo dejaste, mayor va a ser tu capacidad de memorización de eso. Ejemplo, si vos dejas la cuchara en la cocina y te vas a confundir, capaz que había otras cosas. Si en cambio dejas la motosierra en la cocina, va a estar mucho más visible para tu mente. Bueno, es una técnica que sirve para entrenar la memoria, que es una función ejecutiva central. Ahora, hay dos funciones ejecutivas más. Una es la inhibición, que esto es muy importante. Es muy importante la capacidad nuestra para inhibir estímulos. Nosotros tenemos básicamente el 80% de la información que nuestro cerebro procesa proviene de nuestro sistema visual. Entonces, necesitamos poder inhibir algunas cosas porque no tenemos la capacidad para poder procesar todo eso. ¿Sí? Ahí donde parte del desarrollo psicológico va a decir que aquello que no procesamos conscientemente queda alojado en las capas inconscientes, con lo cual después se elaboran, por ejemplo, nuestros sueños, a la noche y demás, pero esa parte la dejamos de lado. Lo que me interesa resaltar es que la inhibición de estímulos es una parte importante. Esto de poder separar lo que no me interesa de lo que sí me interesa, de la información que sí me está interesando. ¿Sí? Y por último, la flexibilidad cognitiva. Esta función ejecutiva central vendría a ser la capacidad que tenemos nosotros de adaptar nuestra conducta a una determinada situación. Entonces, aquella persona que tiene una conducta única independientemente del contexto, y tiene una flexibilidad cognitiva bastante limitada. Cada persona, cada deportista, tiene desarrollos diferentes en este estilo de cosas. ¿Sí? Último dato respecto a las funciones ejecutivas centrales, y preguntame lo que quieras, es que estas se desarrollan hasta los 19 años de edad. Es decir, tenemos un crecimiento exponencial de la capacidad de memoria a corto y largo plazo, de la inhibición, de la flexibilidad cognitiva, y después a los 19 se va aplanando, como queremos que se vaya haciendo la curva del coronavirus, ¿viste? Que se vaya haciendo cada vez más. Digamos que ese aprendizaje queda mesetado. Exactamente. No significa que no se pueda trabajar, no, pero significa que tenemos que reconocer que cada uno la meseta la hizo en momentos distintos. Capaz que vos tenés una meseta mucho más alta que la mía. Entonces, cuando vos estás trabajando con un deportista, es importante hacer una evaluación para poder determinar en qué lugar de su desarrollo de estas funciones ejecutivas quedó en su evolución. ¿Sí? En función de esto, vas a planificar después parte de tu entrenamiento. Y después, por otro, que decíamos, las funciones ejecutivas superiores, estas tardan un poco más en madurar, que tienen que ver con la capacidad de razonar, de resolución de problemas y de planificar. Cerca de los 30 años llega también a su cúspide, y después nos empezamos a aplanar lentamente. Esto no significa que no se puedan trabajar, ¿eh? No. Significa que tenemos que conocer sus etapas de desarrollo para intentar, por ejemplo, si nosotros sabemos que hasta los 19 años la parte de poder identificar inhibiciones, de trabajar con distintos modelos de conducta en función del contexto y demás, bueno, como profes puede ser una buena instancia y un buen material o una buena info para pensar situaciones de juego diferentes, donde requieran conductas diferentes para resolver ese problema. Entonces acá, vos sabés que con eso estás trabajando una función ejecutiva central, que es la flexibilidad cognitiva. ¿Sí? Pregúntame, decime lo que quieras. Bien, acá Eva había preguntado si el entrenamiento mental tiene que ver con la metacognición, o si se relaciona en algún punto. Bueno, sí, tiene una relación. Primero, para el que está escuchando y no sabe, la metacognición, para decirlo de una manera sencilla, es reflexionar, es pensar sobre nuestro pensamiento. Es decir, reflexionar sobre lo que estamos pensando. El entrenamiento mental, y voy a agregar acá emocional también, porque hay una visión bastante antigua respecto al cuerpo, de este eje cartesiano, ¿no? Como tenemos el cuerpo por un lado y la cabeza por el otro. Nosotros planteamos que en realidad estamos tratando siempre con sujetos holísticos.
y ese carácter holístico tiene que ver las emociones, tiene que ver, algunos le dan una dimensión energética, algunos le ponen más foco a la cuestión de la racionalización. Más allá de la estructura de que cuál cada sujeto se autodefina, desde este abordaje, lo mental, lo emocional y lo motor forma un solo engranaje, ¿sí? Por lo tanto, esta metacognición que preguntaba Eva, que es la capacidad de reflexionar sobre lo que pensamos, ¿sí? O, si le agregamos Bien. algo más interesante, para nosotros sería la capacidad de reflexionar sobre lo que pensamos y sentimos. Eso es mucho más interesante. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros estamos en un estado de emoción alterado, ¿sí? Nuestro sistema límbico está estallando por una situación de euforia, de frustración o de lo que sea. Bueno, cuando nosotros paramos e intentamos poner en palabras qué es lo que estamos sintiendo, o sea, una reflexión sobre lo que estamos sintiendo, ahí se activa una parte del cerebro que es la corteza frontal ventrolateral, que inhibe el sistema límbico. Es decir, poner palabra a lo que sentís baja la emoción. ¿Viste? Cuando es algo que Le la quita neurociencia intensidad. viene a ver, pero que en realidad nosotros ya lo conocemos, cuando dos chicos se agarran, se están peleando, parece que son intratables, cuando lo bajás y decís, bueno chicos, a ver qué pasó. Y cuando lo ponen en palabras, ya esa euforia o esa emoción asociada puntualmente al sistema límbico cambia, baja, ¿sí? Entonces, la metacognición, pues, desde este lado, me refiero a la capacidad de reflexionar sobre lo que estamos sintiendo, sobre lo que estamos pensando, claramente es un beneficio para los deportistas. Claramente. ¿Por qué? Porque una vez que identificamos nuestro estado emocional actual y tenemos identificado el estado emocional que genera en mí mayor rendimiento, lo único que tengo que proponer es qué camino tengo que recorrer de donde estoy hasta donde quiero estar. Y desde ahí Bien. ejecutar la acción motriz, salir a la competición o lo que sea. Hay una serie, un documental ahora que se puso muy de moda que tiene que ver con Michael Jordan, que está en Netflix, se lo recomiendo mucho para aquel que tiene como una mirada más de la psicología del deporte, no solamente si le gusta el básquet, porque él se define como un competidor nato. Y es más, a lo largo de su trayectoria, la competición de él estaba basado en el carácter agonístico y antagonístico. Es decir, la competición y la superación con un otro, superar a un otro, siempre. Bien. Esto puede llegar a servir como motivación para algunos deportes, sin duda, pero en los deportes individuales, ese otro es uno mismo. O sea, es uno el que tiene que superar tal vez un tiempo, es uno el que tiene que superar, en el caso de la escalada, un problema motriz y emocional que se presenta. Por lo tanto, es muy importante esto de la metacognición en relación a lo emocional y a lo mental, en tanto en cuanto que nos permita identificar en dónde estamos para evaluar, que es una de las capacidades de las funciones ejecutivas que te había comentado, para hacer una evaluación de este cómo estoy y para hacer una planificación de hacia dónde quiero llegar. Emocionalmente, Bien. antes de cualquier acción, o sea, antes de salir a jugar el partido. Bien, ¿Sí? ahí me echando una pregunta que me tira mecha. Eso tiene que ver, por ejemplo, con las personas que son impulsivas, donde les cuesta, si a ver si entendí bien, les cuesta pasar por el razonamiento antes de frenar lo que van a decir. Bueno, ahí puede ser que parte de sus capacidades, de sus funciones ejecutivas superiores que tienen que ver con el razonamiento y con la planificación, están en un plano subsidiario respecto a lo emocional. ¿Sí? Son personas que por ahí lo primero que activa su respuesta tiene que ver con las emociones que están alojadas en el hipocampo, en el sistema límbico, en la amígdala, en el núcleo de Accumbens, en fin, en distintas partes del cerebro que responden, ¿sí? Tal vez muy emocionalmente, cuando esa respuesta no es lo más efectiva posible
frente al problema motor o deportivo que teníamos enfrente. Bien. ¿Sí? Ejemplo, todos conocemos el cabezazo de Zidane, ¿no? Se me vino justo ese ejemplo. Bueno, a ver, independientemente de la justificación, de lo que se dijo, de lo que no se dijo, es interesante analizarlo del plano de la neurociencia y de la gestión emocional, porque vos fíjate ahí que frente a ese estímulo, lo que tomó las riendas de su conducta motora, ¿sí? Este gesto que es un cabezazo, es una conducta motora. ¿Con qué objetivo lo hizo? Y con el objetivo de lastimar, de imponerse a uno y demás. Esto se puede comprender y se puede entender muy bien a partir que vemos y que interpretamos cómo el cerebro procesa la información. ¿Sí? Nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que está relacionada con el hipocampo, que es la que se encarga puntualmente de percibir las cuestiones que nos ponen en peligro. ¿Sí? Bien. Esto recibe información de esta amígdala de distintas fuentes, de la corteza sensorial a través de lo que vamos percibiendo alrededor. Inclusive acá, algunos señalan cuando no tenés ningún motivo visual por lo cual sentís miedo, te sentís incómodo, te sentís vigilado. ¿Viste? Cuando vas por la calle y decís, che, siento que me están viendo. Bueno, puede ser parte de la información que en algún nivel subconsciente tu cuerpo, tu cerebro está procesando que te pone en estado de alerta. ¿Sí? Nosotros tenemos distintas respuestas frente a eso. Cuando algo nos agrede, una respuesta es la huida. Es salir corriendo, ¿sí? Si nosotros tenemos frente a una situación que nos pone en peligro, bueno, una opción es huir, ¿sí? Bien. Otra opción es el ataque, es la ofensiva que tenemos contra eso. Ahí está el profe María, gracias por pasar, María. Ahora, también hay un ataque defensivo, también puede ser una actitud de sumisión de uno, que por eso a veces entendemos, vieron cuando hay alguien que se queda completamente retroaído mientras lo están golpeando, ¿sí? Que ni siquiera vos decís, ¿por qué no sale corriendo? Es porque es la respuesta primitiva. O sea, esto tiene que ver, para poder verlo bien, con los distintos niveles de nuestro cerebro. Nuestro cerebro fue evolucionando con los pasos de los años. Tenemos una primera capa, que es el cerebro más reptiliano, donde están alojados todo este tipo de respuestas. Después tenemos el cerebro más mamífero, después el cerebro más humano, o el último que tenemos todos los Homo sapiens, digamos. Donde tenemos la capacidad, una amplia gama de tener emociones, lo cual nos permite contactar con los otros y demás. Pero todas estas reacciones son de nuestro cerebro bien reptiliano, bien primitivo. ¿Sí? Por Bien, lo tanto, son las reacciones primarias que nos permitían en la antigüedad sobrevivir y no perecer en la naturaleza, donde estábamos bien, en nuestro entorno. Tenemos una respuesta que es la inhibición de la acción, que es cuando se queda completamente paralizado. ¿Viste cuando dice el miedo te paraliza? El miedo paraliza, la famosa frase. Exactamente, acá es una respuesta del cerebro frente a esa acción, porque no puede procesar tal vez de la mejor manera esto. Ahora, más allá del cabezazo de Zidane, que acá vemos cómo la cuestión frente a esa agresión, la cuestión del ataque fue la que tomó las riendas de su conducta motora y le mandó la acción a la zona motora principal para que active el sistema piramidal y para ejecutar el cabezazo con las manos y con los pies. Pero atrás de esa conducta motora había una emoción. Entonces, no saber gestionar las emociones perjudica nuestro rendimiento. Y esto se entrena. Se entrenan las emociones, se entrenan las distintas funciones ejecutivas. ¿Cuáles? Y bueno, depende del deporte que te quieras dedicar. Hay algunas que son en términos generales como transversales, ¿sí? Que podríamos hablar de algunas
capacidades ejecutivas vinculadas con la visión, dado que el 80% de la información que procesamos es a través de la visión, bueno, no estaría mal trabajar sobre ellas, pero también, bien específicamente, digamos, de qué elemento de trabajar de la visión le serviría a un nadador, ¿sí? Cuando por ahí a otro le puede servir muchísimo más trabajar la visión periférica, por ejemplo. Entonces, Bien. hay distintas funciones ejecutivas que son específicas para cada deporte. Decime. Bien, te quería hacer una pregunta que recién me acaba de surgir. ¿Cómo podemos entrenar las emociones para que actúen a favor de nuestros objetivos de entrenamiento? Bien, lo primero que tenemos que detectar cuando uno trabaja con, si bien esto se puede hacer en grupo, la sugerencia es que cuando vos estás trabajando con algún cliente, puedas tener un relevamiento del desarrollo emocional que ese cliente tiene, ¿sí? Entonces acá ya estamos levantando un poquito el pie del acelerador de la neurociencia y estamos pisando un poquito más el pie en la línea del coaching, ¿sí? Acá donde es importante reconocer cuál es el esquema de interpretación de ese deportista que hace sobre sus emociones y sobre su deporte. ¿Sí? Ok, Tenemos que, digamos, decime. digamos que estamos más orientando a que esa persona no focalice su entrenamiento hacia afuera, sino que empiece a mirar hacia adentro y empiece a reconocerse a sí mismo cómo actúa en determinadas circunstancias y Exactamente, cómo pero eso vos siente. como entrenador tenés que hacerlo también. O sea, vos tenés Bien, que ayudarle a reconstruir, porque no todos tienen esa herramienta, hay que ayudar a reconstruir esa capacidad que es la autopercepción emocional, que es una capacidad. Entonces, si vamos a trabajar sobre lo emocional, bueno, primero tenemos que saber identificar las emociones. Y cuando vos lo haces, bueno, algunos principios te grafican las 4 emociones básicas, la ira, la alegría, el miedo y la tristeza, pero en realidad se empiezan a entrecruzar varias, entonces aparece la angustia, aparece la frustración, aparece la motivación, aparecen un montón de emociones que a veces no son necesariamente emociones, por ejemplo, la motivación no es una emoción, pero que la asocian a un estado eh, de motivación o de euforia, que por ahí sí es una emoción, que tiene atrás una motivación importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las emociones y el manejo que ese deportista hace de sus emociones. bien, Una vez que tenemos identificado eso, tenemos que ver cuáles son las emociones que en ese deporte son más importantes. No es lo mismo, por ejemplo, para un escalador, para un deportista que hace highline, que es, viste, como el slack, sí, pero que lo hacen a gran altura. a gran altura, sí, ¿Sí? Las emociones que se van a poner en juego en ese deporte no van a ser las mismas que un boxeador. exacto. Es O un jugador de completamente rugby distinto. donde tiene otro tipo de estímulo emotivo, totalmente diferente de Exactamente. los tres. Exactamente. Entonces, a los que están escuchando y a las que están escuchando, lo que le diría es, bueno, que identifiquen cuáles son las emociones más útiles que se dan en ese deporte. ¿Sí? ¿Qué tanto te sirve estar en un estado eufórico? ¿O precisar más de concentración? O sí, hay que tratar de identificar bien las emociones que son más útiles para desarrollar una práctica deportiva más eficaz. Exacto. ¿Sí? Después, Bien, o por sea, ejemplo, tendríamos que tener no solamente un análisis de nuestro deportista o de nuestro entrenado, sino que también de la especificación en la cual estamos trabajando, ya sea exactamente. una actividad deportiva de grupo, una actividad deportiva individual, o la actividad que esté trabajando nuestro entrenado. Ujú. Después hay una capacidad que no es una emoción, es la capacidad de reconocer y de gestionar las emociones, que esto, acá volvemos a la neurociencia, a partir de los últimos 20 años se desarrolló muchísimo estudio en relación a cómo el cerebro procesa eh, y le da un sustrato a las emociones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hicieron estudios transversales
con algunos yogis en India y algunos yogis en China. Y lo que vieron es que la meditación va generando cambios muy a cuentagota, ¿sí? En este sistema reptiliano que habíamos hablado, que era el más primario. Sí. Por lo tanto, hay distintos tipos de meditaciones, ahora te puedo nombrar algunas, que te sirven para generar esa palabra conocida ahora, autoconciencia emocional. El Bien. saber cuáles son las emociones que estoy sintiendo ahora, en poder identificarlas, darle una palabra y trabajarla. Si deseo aumentarla o si deseo sacarla porque no es funcional ahora para este momento de mi vida. Esto me parece que ahora, en este contexto de pandemia, también es muy importante, digamos, si tenemos ansiedades, si vamos trabajando con algo de eso, bueno, por ahí está bueno tratar de percibir lo que sentimos, ver si es funcional esto que sentimos o no, y tratar de Bien. descartar aquello que no. Nosotros tenemos las riendas sobre aquello que sentimos una vez que aprendemos a gestionar las emociones. Empezar a reconocer lo que estamos sintiendo en ese momento y determinar si realmente es positivo o es negativo, si me sirve, si no me sirve, si me ayuda o si no me ayuda en las circunstancias en las cuales estamos atravesando. Acá Sí. Eva está preguntando, yo mientras tanto me voy anotando las cosas. Pregunta, ¿emociones y sentimientos es lo mismo? No. Los sentimientos, a ver, una cosa es sentir algo que se vendría a ser la percepción a través de los sentidos. Bien, O sea, ver algo, tocar algo, frío, caliente, eso estamos hablando de la percepción. Ahora, la interpretación de eso que siento es personal. ¿Por qué? Porque esa interpretación, frente a el mismo estímulo, es distinta en cada uno. Ejemplo, si bien. a vos, Miguel, te pongo frente a un acantilado y a 30 metros de vacío y después el mar, y la pongo al lado a Eva, lo que están percibiendo es exactamente, perdón, lo que están observando es exactamente Es lo lo mismo, mismo. pero lo que Pero están lo que percibiendo percibimos cada uno es distinto. es Eso, distinto. En mi caso, yo estaría cagado en las patas porque tengo vértigo, así ponele, que estaría duro, así como no disfrutando del paisaje. ponele. Gracias, Juli, por pasar también. Son profes, amigos que se dan una vuelta. Em, Digo, ahí es importante poder diferenciar eso, ¿sí? Y donde me parece que está el laburo del coach y del entrenador, tiene que ver en ver si el esquema de interpretación de su deportista sobre eso que está sintiendo lo está limitando o lo está potenciando. Claro, ¿Sí? perfecto. Por En ejemplo, mi mira, acá, caso, en el ejemplo que hice recién con Eva y conmigo, en mi caso me estaría totalmente limitando esa emoción a poder hacer un gesto motriz, porque me paraliza. claro, pero vos fíjate acá otro de los profes que está pasando, la Garza, dice cuando frente a ese acantilado lo que ve, dice qué buena pared para escalar. Dos Entonces, miradas totalmente diferentes. exactamente, y eso tiene que ver con la constitución del sujeto. Entonces, digo, más allá de eso, uno va a trabajar siempre en el plano deportivo y vos decís, bueno, a ver, ¿cómo está percibiendo esto? ¿Cómo este deportista está percibiendo, está interpretando y está asimilando y está construyendo su estructura cognitiva para resolver tal cuestión? Por eso, como te habrás imaginado, esto tiene mucha aplicación en el ambiente de la escalada, digamos, ¿no? Pero hay, por ejemplo, en el tenis hay un montón de funciones ejecutivas que son bastante similares, y sobre todo de la capacidad de entrenamiento mental. ¿Esto qué significa? Tratar de desarrollar mentalmente nuestro mayor potencial, generar nuestro contexto mental y emocional óptimo para que las condiciones físicas que tenemos que entrenar puedan desplegarse en su 100%. Bien, Dicho de otra manera, el entrenamiento mental sería no solamente quitar los obstáculos para que vos desarrolles eso, sino que por ahí tu 100%, sino que a veces tu 100%
no viaja por autopista, viaja por una ruta con algunos baches, da media vuelta. Bueno, el entrenamiento mental y el entrenamiento emocional lo que tiene que tratar de hacer es que tu 100% viaje por autopista, llegue, sea un canal. Y eso se entrena. No es de la noche a la mañana. Eh, puede pasar que algunos deportistas tengan alguna situación en su vida que digan, che, mira, esto me cambió la forma de ver las cosas, pero generalmente es algo que se entrena con el tiempo. ¿Mm? Bien. Paciencia y entrenamiento. Exactamente, por eso cuando una chica decía, bueno, ¿cómo me puede ayudar el entrenamiento mental al físico? Bueno, hay algunas cuestiones que están asociadas, por ejemplo, el entrenamiento de la fuerza máxima con el estrés son inversamente proporcionales. Cuanto más estresado estás, menos capacidad de hacer fuerza máxima tenés. Digamos, hay algunas relaciones de ese tipo, sin embargo, lo que se hace generalmente es un entrenamiento como a largo plazo y con un programa, ¿no? Claramente. Bien. Ahí Mecha decía si existe, a ver si lo encuentro, si existe algún tipo de capacidades en las emociones. ¿Existen tipos de capacidades en las emociones? No, o sea, una emoción vendría a definirse como el estado de una persona frente a un determinado estímulo. Entonces, una emoción no es portadora de una capacidad. El que porta la capacidad somos los sujetos. Cuanto mayor capacidad precisamente de manejar, administrar, identificar, potenciar esas emociones tengamos, bueno, por eso se habla de gestión emocional. Bien. Hay varios videos y les recomiendo, si quieren, donde con distintos tipos de entrenamiento la cuestión emocional cambia rotundamente. Es más, les invito a que vean un documental que es de Wim Hof, se llama Win, como si fuese ganar en inglés, y Hof, H-O-F-F, donde además el tipo, además de tener un montón de récords mundiales respecto a nadar con aguas frías y demás, desarrolló un método sobre la respiración que te permite, Sí. que te permite ir paulatinamente ganando tu capacidad de apnea. ¿Sí? ¿Hay algunos cambios fisiológicos? Sí, decime. ¿Es la respiración hipopresiva? Sí, exactamente. A lo largo, por ejemplo, yo lo puse en práctica hace más o menos un tiempo y lo que logré, digo, fue llegar a los 4 minutos de apnea, para que se den una idea. O sea, es un montón de tiempo, Un montón. pero más allá de eso, es la capacidad de cuando vos estás en esa situación de apnea, de autoconciencia y de percepción de lo que estás sintiendo. Y tenés anulada la respiración voluntariamente, claramente vos podés tranquilamente pegar la bocanada de aire cuando quieras, pero en ese momento estás aquí y ahora. ¿Sí? Una de las palabras más fuertes del mindfulness y del coaching. Y en este aquí y ahora, con el cuerpo experimentando sensaciones distintas, cosquilleo, a veces entumecimiento de brazos, en fin, háganlo bien y vean bien aquellos que les interesa. Hay todo un documental que dura como media hora y demás. Pero es un momento de autoconciencia muy fuerte donde les permite conectar con esas emociones y decir, bueno, a ver, ¿qué emoción quiero desplegar el día de hoy? ¿Con qué estado emocional quiero transitar mi día? Bien. Y se trabaja, se conecta y se va. Me imagino que debe ser un trabajo arduo, pero debe ser un lindo resultado el poder levantarte y decidir, hoy quiero potenciar este sentimiento, quiero trabajar esa emoción y llevarla adelante lo máximo posible. Eh, ahí estaban preguntando si esto tiene relación, eso tiene relación con el uso de la hipnosis, dice acá Lean. Mira, el uso de la hipnosis para la práctica del deporte no tiene mucho desarrollo, no tiene mucha investigación atrás. Nosotros sabemos, a ver, los primeros trabajos de Freud tenían que ver con la hipnosis, pero era en realidad para llegar
para sacar al yo consciente y empezar a ver qué había y escarbar en ese inconsciente. La verdad que no tengo mucha noción respecto a si hay investigaciones que trabajan sobre la hipnosis en el deporte, eh, pero no, esto es, digamos, la hipnosis es cuando alguien te induce a ese estado, esto sería autoinducido, o sea, uno va a ese momento de reflexión, ¿sí? Bueno, no sé, ¿qué más querés que charlemos, Miguel? Bien, hemos contestado todas las preguntas, las que fueron surgiendo también las contestamos. Me quedó una colgada. ¿La mente tiene su propio triage cognitivo? Acá me preguntó, si no me equivoco, fue Leandro. Mirá, y acá el profe Mariano dice el mito de la hipnosis en los Los maratonistas. Claro, maratonistas. hay un mito para aquel que no lo sabe también, no solamente de que a veces los hipnotizaban, sino que el cuerpo humano llega a un momento en la maratón que ya no puede procesar más nada. Ya no puede procesar ATP, no puede liberar ácido láctico, nada. Entonces, que llegan con la mente. El famoso Llegan a la umbral. meta con la mente. Vos decís, bueno, claro, ¿qué fue lo que los terminó impulsando hasta llegar al final? Y bueno, ahí tenés los grandes maratonistas donde asocian la emoción. De hecho, hay un caso hay una foto que es muy interesante, donde hay un maratonista que está corriendo riéndose. Riéndose. Entonces, cuando le preguntaban por qué, decían porque la risa, había tenido todo atrás un equipo, induce inconscientemente a mi cerebro a la liberación de ciertos neurotransmisores que favorecen mi rendimiento. Por ejemplo, la liberación de endorfina y de noradrenalina. Entonces, eso estimula mejor mi sistema motor. Entonces, uno ve que está el africano corriendo con una sonrisa así hermosa y está corriendo, está en el kilómetro 40. Pues, Y uno hermoso. se piensa, ¿cómo? ¿De qué se ríe este muchacho? Está Claro, sufriendo claro. y se está riendo. Claro, pero bueno, también es necesario, por eso te digo, en cada deporte es importante identificar qué emociones son las que me van a potenciar. Nosotros en la escalada trabajamos mucho con la concentración, mucho con la fuerza, muchísimo con con la especie de estado de euforia que Mariano, que es un profe que está ahí, ayer justo había escrito algo de eso. Pero también la sobreexcitación puede tener algún tipo de ser perjudicial. Por ejemplo, lo que hablábamos de Zidane hoy al principio, que en ese caso le llevó a que lo echen, Bien, o en el caso de un deporte de riesgo, como puede ser la escalada, a hacer mal una maniobra de seguridad y ponerte en riesgo a vos o poner en riesgo a un compañero. Entonces siempre es importante identificar en qué situación emocional estoy y cuál es la más óptima. ¿En función de qué? De la tarea que tengo que hacer. Muchas veces esa tarea va a estar influenciada también por el contexto. Bueno, tengo que ver, ese contexto, ¿me juega a favor o me juega en contra? Y tal vez me va a jugar a favor, hablo en términos de escalada, para lograr una vía. Tal vez, depende del sujeto. También hay personas que prefieren escalar solas sin que nadie que lo esté mirando, ¿no? Bueno, pero supuesto que llegas ahí. Ahora, tenés que hacer una maniobra de seguridad y por ahí 50 tipos gritándote abajo, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, y vos tenés que hacer un rappel para poder limpiar la vía y demás, y por ahí te está distrayendo eso. Entonces acá tenés que apelar a una función ejecutiva de las centrales, que era la inhibición. Ok, tengo que inhibirme esto y focalizar la tarea acá. ¿Sí? perfecto. Bien, hemos contestado todas las preguntas que surgieron hasta el momento y nada, yo ya no estoy más que satisfecho con las respuestas que hubieron y con la interacción también que hubo con la gente. Me pareció bastante piola y sumamente agradecido por tu tiempo. No sé si No, decirle Ignacio o profe. como quiera, me pueden decir Nacho, profe es lo más como colega que tenemos en esto. Y
Y además, bueno, primero mandarte un abrazo grande a vos y a todos los que están con los gimnasios y con emprendimientos por el estilo, porque la verdad que están pasando un momento muy complicado. Eh, Creemos que esta cuarentena, más allá de la necesidad, digamos, en términos de salud, complica mucho la cuestión económica. Entonces, invito a todos aquellos que pueden seguir sosteniendo la cuota del gimnasio, la cuota del muro de escalada, como puede ser en mi caso, la cuota de la piscina, de la pile, o esos gastos que por ahí tenemos en situación de no cuarentena, de poder de seguir haciéndolo, porque atrás de ese gimnasio hay una familia, hay un montón, Varias. varias familias, profes y demás, que bueno, mientras que hasta que esperamos una respuesta de Estado, que creemos que tiene que haber, y que vamos a estar acompañando esas exigencias, nada, tratar de colaborar desde lo personal en eso. Así que, Miguel, a vos, nada, para cualquier cosa que necesites, contá conmigo. Bárbaro, muchísimas gracias y en algún momento te vamos a volver a convocar para charlar un poquito más sobre este tema o sobre algún otro tema que surja más adelante. Perfecto, Miguel, te mando un abrazo grande y Bien, saludos a todos los que pasaron. profe, muchísimas gracias por estar del otro lado. Gente, muchísimas gracias por haber participado, por haberse involucrado con la charla. Y bueno, esto va a quedar subido en Instagram y también lo vamos a subir en YouTube para la gente que ande navegando por YouTube. Gente, muchísimas gracias, besitos para todos. Profe, Nos vemos, muy agradecido. Nos por vemos. favor. Chao, chao.